Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en dónde nos escuchen y nos vean. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de nuestra serie de salud mental en posgrados. Esta es una iniciativa liderada por Sí Puedo y apoyada por el equipo de Devolver Conciencia. Y nos reunimos acá una vez al mes para hablar de salud mental en posgrados. Alrededor del 40% de los estudiantes de posgrado alrededor del mundo tienen algún problema de salud mental como ansiedad o depresión, y a nosotros nos ha parecido muy importante poder compartir esta discusión y estas experiencias, tanto nuestras propias como de nuestros invitados, para que ustedes puedan tener herramientas que les sirvan para navegar estos desafíos de salud mental. El tema de hoy es el síndrome del impostor y tenemos como invitadas a la doctora Lorena y a Luisa. Voy a pedirles primero que se presenten, nos cuenten en dónde están en este momento y cuáles estudios de pregrado y de posgrado hicieron. Comenzamos contigo, Luisa. Bueno, yo soy de Medellín originalmente. En ese momento estoy viviendo por los lados de Filadelfia. Eh, Pregrados, tengo un pregrado en música de la Universidad de la Florida, del sur de la Florida, dos pregrados de la Universidad de Delaware en psicología y en neurociencias, una maestría en clarinete y una maestría en psicología y neurociencias de la Universidad de Delaware también. Muchas gracias, Luisa. Has estudiado un montón de cosas y tienes esa amplia Suficiente. experiencia de ser estudiante de posgrado en campos bien distintos. Lorena, para las personas que no habían visto nuestros episodios anteriores, cuéntanos un poquito de ti, en dónde estás en este momento y cuáles son tus estudios de pregrado y de posgrado. Hola Francisco, hola Luisa, hola a todos, todas las personas que se encuentran conectadas en este nuevo episodio. Lorena Cudris Torres, estoy en Barranquilla, profesora titular de la Universidad de la Costa, lidero para la Fundación Universitaria del Área Andina el proyecto Yo Puedo Sentirme Bien, que se trabaja a través del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de México y de la Universidad de Harvard. Soy psicóloga de profesión, magíster en psicología clínica, doctora en ciencias de la educación y durante 15 años he trabajado la línea de investigación potencial humano, calidad de vida y bienestar, sobre todo los temas relacionados con la salud mental en los estudiantes universitarios. Entonces, a partir de mis estudios, he podido intervenir estas variables a través del uso de las tecnologías. Gracias. No se te escucha, Francisco. Claro que sí, por supuesto, se me iba a olvidar prender el micrófono. Esto es lo que nos pasa siempre que nos vamos en vivo. Entonces, bueno, yo les cuento brevemente también acerca de mí para que se hagan una idea de quiénes estamos en el panel. Mi nombre es Francisco Quintero, yo soy profesor asistente en la Universidad Javeriana. Comencé en enero y en estos 2 meses he empezado a sentir cada vez más ese síndrome del impostor. Eso no termina cuando uno acaba sus posgrados. Yo soy ingeniero químico de pregrado y de maestría. Mi doctorado fue en ciencia e ingeniería de materiales. Ese doctorado lo hice en Georgia Tech, pero mi maestría y mi pregrado fueron acá en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces tenemos este panel con expertas en psicología, en neurociencias y también en artes. Si tienes una maestría en clarinete, y acá un ingeniero científico para que compartamos esas experiencias. A mí me gustaría comenzar por preguntarle a Luisa, cuéntanos desde tu experiencia en los posgrados que has hecho en tu carrera profesional, eh,
¿en qué momentos has sentido ese síndrome del impostor y en qué consiste? Sí, en varias ocasiones y digamos que ha pasado y lo he visto, digamos, presente en muchos de mis compañeros, tanto en la maestría en clarinete como en la de neurociencias. Manifesta, digamos, de formas diferentes, ¿no? En música, sobre todo, siempre está esa presión de casi que, no sé, de la perfección, de que no puedo fallar ninguna nota, tengo que, todos mis conciertos tienen que ser perfectos, etcétera. Entonces un poco también un reto, digamos, disociarse un poco de esa idea de que eh, tengo como, no sé, valor como músico, como persona, etcétera, si me fue bien ese día tocando, ese día en ese concierto, etcétera, etcétera. Entonces, un poco por ese lado, siempre la presión de estar como lo más en forma posible y digamos, sí, pues no cometer errores en la ejecución, etcétera. Y en la maestría que hice en neurociencias, más por el lado de la investigación, de estar generando ideas, eh, que el investigador principal, pues, o el profesor apruebe, que sean, eh, sí, ideas pues que vayan a funcionar. Cuando no funcionan, no sé, algún diseño de algún experimento, cosas así. Lo he visto mucho y digamos que lo sentí también eh, como si, como esas ideas de que si llegué aquí, digamos, por azar, si estoy rindiendo lo suficiente como para justificar estar en el programa. Sí, eso es una experiencia con la que me identifico a lo largo de mis estudios desde el pregrado y muchísimas gracias por compartir eso. Uno tiene esa presión de todo tiene que salir bien, tiene que ser perfecto y si no sale bien es que yo estoy mal. El problema soy yo y uno ve a los demás que van aparentemente haciéndolo bien y uno no, y uno es, yo aquí llegué fue por azar, yo no merezco mi puesto estar aquí. A mí me pasó en el pregrado, yo entré a la Universidad Nacional con un programa de admisión especial, mejores bachilleres, municipio pobre. Entonces yo duré todos esos años en la Universidad Nacional pensando, no, yo aquí entré únicamente porque soy del municipio pobre y entonces no merezco ni estoy al mismo nivel que mis compañeros. Y ese es un pensamiento bien difícil de manejar. Lorena, cuéntanos en tu experiencia en qué consiste el síndrome del impostor y cómo se ha manifestado a lo largo de tu carrera. Bueno, Francisco, hay que aclararle a la audiencia que el síndrome del impostor no es un trastorno oficialmente reconocido en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5 revisado. Y este manual es el que acudimos la mayoría de los profesionales de salud mental para identificar, clasificar y diagnosticar un trastorno mental. Pero para reconocerlo, si de pronto nosotros acudimos a autores como Segarra, él señala que se caracteriza por falta de confianza en las capacidades propias, expectativas de fracaso, sensación de no merecer los logros conseguidos, dificultad para aceptar elogios, perfeccionismo excesivo, autosabotaje y temor a ser señalado como un incompetente. Hay algo que tú mencionabas y que es muy importante y es un tema cultural, ¿no? Resulta que cuando nosotros, pues que, bueno, no sé, Luisa, pero en el caso tuyo y en el caso mío somos de provincia. Yo soy de Chimichagua, Cesar, un municipio de sexta categoría del departamento del Cesar, que tiene la cuarta población de este departamento y que tiene unos índices de necesidades básicas y satisfechas bastante altos. Cuando llego a la universidad,
siempre los estudiantes que son citadinos creen que por haber estudiado en la ciudad de pronto pueden tener mejores capacidades para responder a las demandas de la formación. Y de hecho sí hay unas diferencias enormes en la formación. No podemos desconocer que la calidad educativa en los territorios rurales es inferior a las de la ciudad. Pero resulta que cuando uno va a la universidad se encuentra con este choque cultural y muchas veces nos estigmatizan, ¿no? Entonces siempre el de pueblo, siempre la burla, siempre como la chercha hacia uno. Sin embargo, en mi caso, que fui la mejor estudiante, yo me gradué con honores, fue un proceso complejo. Yo recuerdo que tenía un compañero que él me decía aborigen. Y muchas veces creía que esos logros que yo alcanzaba, pues que no era merecedora de esto, que habían personas que de pronto tenían una mejor formación de base que yo y que podían tenerlos, ¿no? Pero siempre estaba como en esa constante, como con esa idea constante, aunque avanzara y tuviera que hacer unos esfuerzos enormes, pues tratar de superar las falencias de base que pudiera tener, eso me llevaba a ser muy perfeccionista. Y si por algún motivo no sacaba las notas, el 5 o no sacaba así la nota completa, no era muy amigable conmigo misma. Entonces creo que en esos estudios, en pregrado y ya en maestría y en doctorado, la exigencia fue mayor. Creo que muy pocas veces me permito fallar. Siempre trato como de mostrar lo mejor y de eso dan cuenta de pronto reconocimientos que tengo en trayectorias de excelencia, pero ¿a qué costo? Y es ese perfeccionismo que uno tiene, pero que no viene solo, sino que hay un tema ahí cultural hacia la gente de provincia y las comunidades, las personas que a veces de pronto estudian en universidades que están mejor ranqueadas que en la que uno estudia, también se creen que ellos son los que deberían tener los logros que uno tiene y uno como que a veces siente esa presión social, ¿no? Y son dinámicas complejas, pero que siempre está uno como cuestionándose si de verdad esto lo merezco o no. Sí, esos puntos que mencionas me parece muy, muy valioso que la acotación que nos haces de, si bien se llama síndrome del impostor, no es como una condición clínica específica, no es un diagnóstico, sino que es una descripción de un fenómeno que nos pasa a muchas personas y que tiene ramificaciones en la salud mental de nosotros, porque ese perfeccionismo constante, esa presión que nos ponemos, esa comparación, lo va desgastando a uno y genera mucha presión, mucho peso en el desarrollo de las actividades pues, del trabajo, de la investigación que uno esté desarrollando. Y algo que escucho mucho de lo que dices, Lorena, es, hay una, o tiende esto a pasarle más a uno cuando tiene esas transiciones, ¿no? Como cuando uno va, no sé, cambiando de estanque, ¿no? Que uno eventualmente se vuelve pez grande en estanque pequeño y ¡pum! Se salta a un estanque más grande y entonces dice, uy, no, acá ya yo no soy bueno y sigue haciendo esas transiciones. A mí me gustaría preguntarle a Luisa, tú has tenido un montón de transiciones por el lado de las áreas de estudio que has explorado y también por salir del país, ¿no? Esos son cambios muy grandes en la vida y como en esos contextos en los que uno se mueve.
Cuéntanos un poco cómo has vivido esas transiciones y eso cómo se ha asociado con ese síndrome del impostor y con esa presión que has sentido. Sí, he tenido sí, varias transiciones como en aspectos diferentes. Sí, el primer, digamos, shock cultural fue el primer pregrado que hice en la Florida. Pero no sé, creo que en ese momento no fue como tan fuerte. Culturalmente sí, por muchas razones, pero no tanto en términos de síndrome del impostor tal vez en ese momento. Curiosamente me empezó a pasar fue algo como casi que al revés, que volví a Colombia y me gustaba pues cuando podía ir a festivales de clarinete y etcétera, etcétera, y ya todo el mundo como que, ay, ya estoy estudiando en el exterior y no sé qué. Entonces, de hecho, sentía más presión volviendo, porque entonces todo el mundo era como, ok, está haciendo este título en el exterior, debe estar volando. Y entonces era, pues empecé a sentir todavía más presión volviendo que lo que sentía estando allá. Eso fue un poco raro. Luego de eso me pasé para la maestría en clarinete y ya digamos era como, ahí sí lo empecé a sentir un poco más, como que okay, ya estoy en una maestría, ya debo tener cierto nivel, y entonces todos los días era esa pregunta de, ya tengo el nivel como para estar en una maestría, y esa constante como interrogante en los conciertos también como, bueno, estoy rindiendo suficiente, o sea, se nota la diferencia entre pues yo como estudiante de maestría y los de pregrado, o esas comparaciones tan incómodas también, bueno, cómo estaría la gente de pregrado en Colombia, que de hecho personalmente me parece que hay algunos programas de música que son mucho más exigentes en Colombia. Entonces, sí, un poco complicado. Y luego, obviamente, ya cuando pasé a un área completamente distinta, que fue cuando me pasé para psicología y neurociencias, digamos, empezar todo un poco de, no de cero, pero digamos un área completamente distinta. En los pregrados no tanto, ya en la maestría pues como todo el rigor de diseñar un experimento. Casi todo mi trabajo fue con resonancia magnética, entonces también un poco de cosas técnicas con las que no estaba familiarizada, y esa presión sobre todo como de generación de ideas, como un poco independiente, y esa pregunta de pues si estas ideas son bobas o si estas ideas pues como que tienen algún valor. Eso ha sido más como mi experiencia en ese sentido. Ese aspecto del cambio a la maestría, a esos niveles académicos, que de entrada, por definición, el concepto va a ser más difícil y tienes que dar el nivel y ahí empieza uno a cuestionarse si lo tengo y además, tal vez en mi experiencia personal, después de un tiempo de trabajar más o menos en el mismo tema, digamos, un pregrado, en una maestría antes de ir al doctorado, uno dice como que, ya como que he superado un poquito estas cosas, tengo conocimientos y luego vuelve uno a hacer un nuevo estudio, un nuevo posgrado y es empezar, como dices, no de cero, pero es otra vez ese proceso de enfrentarse a algo que no conoces, que se espera que sepas y entiendas y sacar todo ese tiempo y esas herramientas para dominarlo. La siguiente pregunta que quiero hacerle a las dos, y vamos a comenzar con Lorena, es, bueno, uno cuando está en medio de la situación le cuesta darse cuenta, ¿no? Uno sencillamente se siente como, ay, no soy capaz, no estoy al nivel, y se pone como toda esa presión y tengo que demostrar que soy bueno y que sí puedo. Pero hay un punto en el que uno se da cuenta de que esto me está costando, lo que te escuchábamos más temprano, Lorena, todos estos premios, estos logros, pero ¿a qué costo? Lo que quisiera preguntarte es, ¿en qué momento te diste cuenta de que, uy, esta presión que me estoy poniendo, este síndrome del impostor me está empezando a costar? ¿Cuál fue ese punto en el que te diste cuenta, aquí hay un costo? ¿Y cuáles fueron las acciones que tomaste pues, para mitigar esos efectos? Bueno, fíjate que yo estaba en un contexto cultural bastante complejo. El departamento del Cesar es uno de los departamentos que tiene un bajo índice de competitividad, eh, medio bajo en Colombia. Y
eso hace que los esfuerzos que hacemos los científicos por generar producción y resolver problemas sociales sean enormes, porque no se cuentan con los recursos, no se cuenta con un apoyo ni institucional ni gubernamental para poder desarrollar proyectos de alto impacto. Pero resulta que por esos niveles de exigencias, yo fui como abriendo espacios, caminos. Si yo pongo el retrovisor hace 14 años en investigación, en los escenarios donde me movía, puedo decir, eso era una trocha. Prácticamente no había mucho. Y sin embargo, en términos de ciencias sociales, empiezo a generar y a aprender y a buscar las alianzas para poder tener el nivel mínimo requerido y poder avanzar en estos procesos. Fueron muchas las trabas que encontré en ese camino, pero sin querer fui cargándome. En la medida que me iba cargando de responsabilidades de una manera casi que autónoma, me iba exigiendo más. Sí, fueron muchos reconocimientos muchos los reconocimientos que he recibido a lo largo de estos años, pero llegaba un momento en que cada vez mi exigencia era mayor y sentía, y he sentido, lastimosamente ha sido así, que no ha sido como valorado, ¿no? Entonces uno como que llega un momento en que empieza a pensar en uno, pero, o sea, se sabe, sí te dan un reconocimiento, pero ¿a qué costo esto? Porque hay triunfos que son yo he percibido triunfos convertidos en derrota. Entonces, porque vienen de mucho sacrificio, pero más allá del sacrificio, a veces de críticas, a veces de muchas trabas en los procesos, y finalmente los agradecimientos o esos reconocimientos no son tan genuinos, sino que pues hay que darlo porque listo, hay que darlo, pero no porque de pronto hay un reconocimiento real, una valoración hacia el trabajo. Y cuando empiezo a darme cuenta de esto, es como, ajá, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy afectando totalmente mi salud. Y tengo que empezar a buscar otros horizontes donde pueda potenciar de una mejor forma mi trabajo y pueda ser más valorado y donde pueda lograr trabajar en equipo, porque prácticamente en este contexto, en ese contexto en el que estaba, era muy complejo que las personas pudieran tener el ritmo que amerita un departamento con bajo índice de competitividad para poderlo sacar adelante. Entonces, las exigencias eran muchas y ya me estaba afectando la salud física, ya empecé a tener problemas, dificultades en los riñones, porque demoraba muchas horas sentada, trabajando frente a un computador, escribiendo, sacando una producción alta, y descuidaba ir al baño, por ejemplo, cosas tan elementales, ir al baño a tiempo, alimentarme a tiempo. Ya se estaba presentando un sobrepeso, o sea, una cantidad de cosas, y mi salud física estaba colapsando. Ya los dolores que tenía eran impresionantes y yo dije, no, aquí yo tengo que parar, porque las instituciones siguen, pero nosotros somos los que le vamos a hacer falta a nuestros hijos, si los tenemos, a nuestros padres, a nuestros familiares. Entonces, es importante tomar las medidas a tiempo porque la cuenta de cobro puede ser terrible.
Lorena, muchísimas gracias por esto que nos compartes. Uno normalmente ve como solo el lado bonito, ¿no? Los logros y la doctora que le dan los reconocimientos y lo demás, pero detrás hay un montón de sacrificio y también esas, digamos, interacciones con colegas que no siempre son tan genuinas, que no siempre son tan saludables. Y luego está lo que nos dices, ese punto en el que es tu propio cuerpo físicamente te está diciendo, oiga, algo está haciendo mal, porque uno por ese perfeccionismo, por la preocupación de debo sacar todos estos compromisos adelante, se le olvida a uno almorzar o se le olvida a uno compartir con la pareja o el tiempo con los amigos, con la familia, y eso impacta todos los aspectos de la vida. Me gustaría preguntarle, hacerle la misma pregunta a Luisa. ¿Cuál fue o cuáles han sido tal vez, porque no siempre pasa una sola vez, ¿no? Esos puntos de quiebre en los que has dicho, hey, eh, algo estoy haciendo mal y tal vez es porque me estoy sintiendo como que no merezco las cosas, me estoy poniendo demasiada presión. Y en esas situaciones, ¿qué has hecho pues, para mitigar esos impactos? Sí, digamos, me ha pasado un par de veces. Creo que cada vez lo he ido como manejando mejor. Eh, y empieza uno como a saber qué recursos buscar y que, bueno, que dónde apoyarse, digamos, en esa red de apoyo que uno construyendo a través de la vida. Cuando estaba terminando la maestría en clarinete, creo que el momento que recuerdo fue como darme cuenta de que por tanto estrés de que tenía que poner cada nota perfecto, de que todos los días tenía que estar al 100%, dejé como de disfrutarlo tanto y dejó de tener sentido en ese momento. Entonces dijo, ok, tengo que, o sea, adoro mi instrumento, me encanta tocar, me apasiona, pero no puede ser, pues como que hay que buscar alguna manera de hacerlo que no le quite como toda esa felicidad que le saca, o sea, que no deje de ser algo que uno disfruta. Eh, y digamos, en la otra área de neurociencias y psicología, tal vez fue un momento en que me puse a pensar como para qué estaba haciendo, o sea, cuál era la meta de ese título. De hecho, originalmente estaba en un programa de doctorado y decidí que no lo quería terminar y luego, bueno, mi investigador se fue, bueno, un poco de factores ahí. Eh, pero también fue, digamos, sentarme y pensar, ok, ¿cuál es la meta aquí? Quiero ser un investigador yo, o sea, tener mi propio laboratorio, tener un poco de trabajar en una universidad, tener un poco de estudiantes de posgrados, pues, como a mi cargo, y pues, para mí eso no era necesariamente lo que estaba buscando. Entonces, también como tener claras las metas que eran mías y no las metas que, digamos, la sociedad o mis compañeros tenían, o por alguna razón heredé esas metas de lo que le escucha uno a los otros compañeros o a los mismos profesores, etcétera. Entonces ya eso, digamos, que me fue como quitando un poco de peso de encima. A mí me parece muy poderoso esto que dices, esto último, sobre todo de las expectativas, pero también lo que decías al comienzo me di cuenta que ya no estoy disfrutando lo que hago y a mí me encanta mi instrumento, como así que ya dejé de disfrutarlo. A mí me pasó algo más o menos parecido cuando yo estaba en el pregrado. Yo empecé a hacer investigación en el laboratorio cuando estaba como en sexto semestre. Hasta antes de eso, yo perdía una materia cada semestre. Y entonces encontré la investigación y fue el gusto y la pasión hasta que un día se me volvió tesis y entonces se volvió el tedio más horrible del mundo hacer algo que a mí me apasionaba tanto, que me gustaba tanto. Y luego en el doctorado tuve una experiencia parecida en la que estaba haciendo la investigación, pero pues se me volvía todos los días de la semana estar ahí en el laboratorio pensando en eso, trabajando en eso, hasta que un día me di cuenta que estaba haciendo la tesis que no era mía, sino que era de mi jefe y que eso era sencillamente mi trabajo y me dije, sí, esto no es mío, esto es una parte de lo que yo hago con mi tiempo, esto no me define y empecé a desligarme
mi tesis, pues en ese sentido, como emocional, psicológicamente, y cambia mucho, ¿no? Cuando lo que dices, que uno se da cuenta de cuáles son las expectativas mías, genuinas, cuál es mi motivación versus cuál es ese cuento que yo me creí que me dice, no, es que usted después de que termine el pregrado tiene que hacer inmediatamente una maestría, después tiene que hacer inmediatamente un doctorado, luego se tiene que volver profesor y tiene que hacer todas estas cosas con su vida y darse cuenta de, hey, esto fue algo que me pusieron por fuera, estas son expectativas de otras personas versus estas son las mías. Es un ejercicio muy valioso, pero también muy difícil. Y la invitación que le hacemos a las personas que nos escuchan, en particular a quienes son estudiantes de posgrados, es a que examinen sus comportamientos, cómo están usando su tiempo, qué tanto tiempo se están dedicando a ustedes mismos, porque esto no se acaba en el posgrado que uno, que uno se sienta así como con esa presión, como que uno tiene que luchar la extra para hacerse merecedor del lugar en el que está, eso continúa. Pero uno empieza a darse golpes duros, es en el posgrado, sobre todo cuando empieza a descuidar su salud y empieza a sentirlo. Antes de hacerle la siguiente pregunta a Lorena y a Luisa, me gustaría pedirle a las personas que nos están viendo en vivo a través de Facebook que nos dejen sus comentarios, sus preguntas en la publicación. Acá nosotros los podemos leer. Si tienen preguntas para cualquiera de nuestros panelistas, la pueden poner ahí y nosotros se las transmitimos a ellas. La pregunta que les quiero hacer a Lorena y a Luisa es acerca de género, porque algo que como hombre yo me he podido dar cuenta es que eh, hay una diferencia en las expectativas que tiene la sociedad sobre mí versus las que hay sobre ustedes, tal vez por el hecho de ser mujeres. A mí nunca me han dicho, mira, Fran, tú tienes que expresarte de esta manera para que seas asertivo en lugar de que suene regañón o que te hagan caso. Lo que quiero preguntarles a ustedes es, venimos hablando acerca del síndrome del impostor como, digamos, una presión, un peso que te dice, es que tú tienes que trabajar extra para demostrar que mereces estar aquí. En sus experiencias personales, dentro de lo que ustedes han estudiado o lo que han observado en otras colegas, ¿cómo piensan que el rol de género juega un papel en este aspecto del síndrome del impostor? Podríamos comenzar con Lorena. Bueno, Francisco, es cierto que a nivel institucional las empresas te dicen, no, es que tienes que entregar la milla de más. Y entonces el éxito lo están asociando a trabajar de más, a que tú para ser suficientemente bueno tienes que ser un astronauta, o sea, una cosa que se salga de contexto, ¿no? Algo muy, muy importante. Entonces, la exigencia es mayor. En el caso de las mujeres, históricamente hemos tenido que luchar para tener ciertos derechos y eso ha complejizado más la situación, tener que ganarnos unos espacios y sin embargo todavía hay muchos rezagos en instancias donde no todavía no tenemos como esa representatividad. Y es el caso, por ejemplo, en nuestro país todavía se ve, no son tantas las gobernadoras, no son tantas las alcaldesas, ha incrementado un poco el número de mujeres que dirigen universidades. Sin embargo, todavía hay mucho que trabajarle a ese tema. El contexto social, familiar y profesional juega un papel muy relevante en la aparición del síndrome del impostor, porque nosotras tenemos que responder por el hogar, tenemos que responder en el trabajo, tenemos que hacer muy bien todo, entonces tenemos que ser excelentes mamás, excelentes esposas, excelentes trabajadoras y eso nos
satura de una manera que los niveles de estrés, el nivel como tal de depresión, los niveles que hay de ansiedad son muy altos, pero es precisamente por esa sensación de caos, por esa sensación de responsabilidades que cargamos con nosotras. Muchísimas gracias, Lorena. Ay, disculpa, y nunca es suficiente, o sea, nunca es suficiente. Sí, te agradezco muchísimo esa contribución a la discusión, porque acá tratamos de tener esas conversaciones porque es muy fácil dejarlas pasar por alto, ¿no? Y estamos hablando justamente de un tema como el síndrome del impostor, que como nos cuentas, claramente tiene un peso más fuerte sobre las mujeres. Me gustaría preguntarle a Luisa cómo ha sido su experiencia al respecto. Pues la verdad yo creo que he sido muy afortunada en que no he sentido personalmente esa presión tanto. Estaba aquí como tratando de hacer conciencia tal vez como qué factores han contribuido a eso. Yo creo que en parte en todos los programas en los que he estado hemos tenido como muy buenos ejemplos de profesoras como muy exitosas, o sea, o sea, el director de todo el departamento muchas veces ha sido una mujer, cosas así. Entonces creo que he tenido la fortuna de tener, digamos, buenos ejemplos en ese sentido, y la mayoría de los programas en los que he estado he tenido muchísimas compañeras, incluso en el laboratorio en el que estaba cuando estaba haciendo mi pregrado, mi maestría en neurociencias, todas éramos mujeres. Entonces, digamos que no he tenido, digamos, sí, como tanta experiencia en términos de presión, pues necesariamente por ser mujer. Pero sí he notado es que en algún momento tuvimos como un workshop sobre síndrome del impostor y etcétera, y me dio la impresión de que había más mujeres que sentían eso que los compañeros que estaban pues en otros laboratorios y en otros grupos dentro del departamento de psicología y neurociencia. Eso que traes a colación es muy importante, ¿no? Y ejemplifica los desafíos que mencionaba Lorena. Tú has tenido la oportunidad de estar en equipos académicos y en contextos académicos donde hay muchas mujeres. Entonces ese factor de ser la única mujer en el salón no te ha tocado, y eso quita mucho de esa presión. Y lo que te escucho también de los workshops, de los talleres que has tenido en temas de síndrome del impostor, van más mujeres. Parte de la historia detrás de este espacio que estamos teniendo hoy viene de una experiencia que tuvimos en Georgia Tech cuando yo estaba haciendo el doctorado. Hicimos unos espacios en los que entre estudiantes de posgrado nos sentábamos a charlar organizadamente sobre distintos temas. Y hacíamos las convocatorias por correo como, hey, vamos a hablar del síndrome del impostor. Y a esas sesiones de síndrome del impostor llegaban muchas mujeres, llegaban sobre todo mujeres. Y es fundamentalmente esa lucha de cuando uno se siente que es la única persona como uno en un lugar, uno tiene esa presión extra de demostrarse, yo merezco estar aquí, yo parezco bicho raro, pero no, yo merezco estar aquí. Y por eso era tan importante tener esta discusión en cuanto a estos roles de género o el impacto del sexismo en el síndrome del impostor y esta presión que nosotros nos creamos o que sufrimos en la academia. Sobre todo, disculpa Francisco, Claro que sí, Lorena. que tome la palabra, porque tanto tú como yo estamos con una presión adicional, y es lo relacionado a los temas científicos. Y sabemos que en ciencia hay una preferencia y mayoritariamente los escenarios están para hombres.
Entonces, que a una mujer le encante el tema de la cienciometría, como es mi caso, cuando empecé con todo esto y me apasiona el tema de los modelos de medición, yo me puse una meta y era potenciar el mayor número de investigadores en la región Caribe. Y he trabajado mucho con mujeres, pero cuando inicio este proceso, quienes me rodeaban eran hombres. Y sin embargo, logré comprender de tal manera el modelo que ganarme ese espacio, como tú lo dices, de por qué debo estar acá, de que hay un interés social más que intereses particulares o institucionales. Quiero que estos indicadores mejoren y tengo el compromiso. No fue fácil, pero fue una tarea de años para poder ganarse uno el respeto. Entonces, eso hace que las cosas a veces sean más difíciles. Sí, esos son puntos muy valiosos lo que señalas, y ese contexto cultural es supremamente determinante, ¿no? Luisa ha tenido la oportunidad de hacer gran parte de sus estudios en Estados Unidos y en temas y contextos donde hay un poco como mayor equidad de género, está un poco más balanceado de lo que te escuchamos, Luisa, y eso pues facilita las cosas para las mujeres y es una demostración de la importancia de que no solo personas como Lorena, sino también como yo, también responsabilidad nuestra como hombres, brindarle más espacios a las mujeres y hacer estos espacios también más, digamos, más amables, más amenos con las mujeres, ¿no? Porque también tenemos los problemas no solo de que tantas mujeres están interesadas en entrar en estos espacios, sino de que una vez se ingresan, cuál es la experiencia que tienen, si es un ambiente hostil o es un ambiente favorable, y esa es una responsabilidad que nosotros como hombres llevamos encima, y es responsabilidad nuestra entender todos estos impactos y lo que podemos hacer para no es sencillamente facilitarle la vida a las mujeres, sino que es a facilitar el avance de la ciencia y del conocimiento científico de la humanidad. Las mujeres son muchas personas, son la mitad de la población y tienen todo ese talento que hay que tener en todos estos espacios de generación de nuevo conocimiento. Yo quiero hacer una pregunta más mientras se nos acerca acá el final de este panel, y es, he escuchado dos cosas primordiales aquí, y una es que en este contexto del síndrome del impostor, pues prima mucho esa sensación de perfeccionismo, de no me puedo equivocar, ese derecho a equivocarse. Y por otro lado, lo que te escuchaba, Lorena, que nunca es suficiente. Especialmente como mujer, que tienes que estar demostrando, tienes que ser buena aquí, tienes que ser buena acá, pero nunca es suficiente. ¿Cuáles han sido esas estrategias que ustedes han implementado para permitirse equivocarse? Es como de las cosas más difíciles, ¿no? Porque decimos, sabes que el problema es el perfeccionismo, pero ¿qué? ¿Cómo hago para permitirme equivocarme? Y me gustaría que comencemos con Lorena. Cuéntanos cuáles han sido esas estrategias para permitirte equivocarte. Trabajé en la autoaceptación, Francisco. Yo decidí aceptarme radicalmente y hacerlo público. Fue un proceso que me tardó años, pero poder reírme, poder aceptar que algo no funcionó, poder decirlo abiertamente, cuando lo expresaba yo sentía que me liberaba. Entonces, poder aceptarme con mis errores, con mis fortalezas, poder hacerlas públicas. Yo soy buena en esto y para esto no sirvo. A mí no me busquen ni me incluyan en esto porque ahí no funciona. Porque creo que, o sea, pero eso se logra con el tiempo, ¿no? Uno como que uno debe ir abonando ese terreno. Y
en el contexto donde uno se encuentra, debe tratar de ser lo más genuino posible. En la medida en que tú te muestres, en que la gente conozca cuáles son tus potencialidades y también conozca tus debilidades y sepan cómo aprovechar eso también, porque es un tema de entendimiento. Habrán lugares donde no lo van a entender, pero bueno, habrán otros donde sí. Pero creo que el espacio lo fui generando y la situación la fui generando en la medida en que me acepto y cuando públicamente también lo hago y cuando me río de las embarradas que puedo hacer y las comunico, yo siento que me libero y que también estoy sensibilizando a otras personas de que se permitan también equivocarse, reírse de sus errores y avanzar, ya, avanzar, saber que eso fue un aprendizaje y avanzar. Genial, aceptarse radicalmente y hacerlo público. Me parece buenísimo como filosofía y es un examen largo, ¿no? Ese autoexamen de quién soy yo. Y entonces, ok, este soy yo, me gusta y que se entere el mundo, así es como funciona yo, en esto me equivoco, para esto soy bueno, para esto soy malo. Luisa, ¿cuáles son esas estrategias que tú implementas para permitirte equivocarte? Yo creo que lo primero es, digamos, cambiar una mentalidad o esa idea de que todos tenemos, digamos, como un nivel de inteligencia X y es fijo e inamovible. Y es más esa idea de crecimiento, de que la inteligencia pues la destreza en cualquier ámbito es una cosa flexible, que puede uno ir desarrollando. Eso creo que fue también como muy liberador en ese sentido, pues como que no soy exactamente lo que soy en ese momento hoy, sino que tengo posibilidad como de seguir creciendo y que eso no necesariamente va a pasar de un día a otro. Entonces para mí también fue como dejar de mirar todo como el resultado final, sino también como pequeñas metas que también me hacen sentir como que, bueno, voy logrando, o sea, son logros pequeñitos, uno a la vez en vez de como una sí, un resultado final, una tesis, una cosa enorme que parece un poco imposible al principio. Entonces, sí, pasar como de esa, no recuerdo cuáles son los términos en español, pero el growth mentality y el fix, ¿cierto? Entonces, no enfocarse, digamos, tal vez en el proceso y en esas pequeñas cosas que uno va logrando cada día, en vez de como tener esa idea de que, ok, si me equivoqué hoy, eso quiere decir que no soy tan inteligente o que no soy tan bueno, lo que sea, sino que o sea, es flexible, no es una cosa fija. Eso es uno. Lo otro es que me ha ayudado mucho también en darme cuenta de que no es un fenómeno absolutamente único a una persona o a mí o a lo que sea, o sea le ha pasado a otros compañeros, le pasa a los profesores, entonces escuchar profesores que me han contado, la primera vez que presenté la propuesta para mi tesis de doctorado y la segunda y la tercera la tuve que presentar 3 veces y me la seguían rechazando, entonces pues como alguien que tiene uno montado por allá en un pedestal que dice, no, es perfecto, es el investigador perfecto, no sé qué, y luego uno darse cuenta, no, bueno, también han tenido sus obstáculos que han tenido que superar y también han tenido momentos que han sentido que eran impostores de ellos también. Eh, y por último, yo creo que es como aprender a buscar recursos y saber a dónde ir cuando uno se empieza a sentir como abrumado por ese tipo de cosas. Sea eso no sé, buscar los recursos que haya en la Universidad de Consejería, los workshops que a veces las universidades o los departamentos hacen, tener mentores también para que le cuenten a uno no solo lo bueno, sino los días más oscuros que han tenido, como sí, las dificultades que han enfrentado para llegar donde están. Y apoyarse pues en amigos, en familia, en ese como sistema de apoyo que uno va construyendo. Muchísimas gracias. Yo voy a resumir esos 3 puntos. Mentalidad de crecimiento, darse cuenta que uno no es la única persona en el mundo a la que esto le está pasando, escuchar esas otras historias y encontrar y utilizar recursos, ¿no?
Yo creo que esas tres cosas se combinan muy bien y son muy operativas, sirven mucho. Que siento que es mucho de lo que me ha servido a mí también. Eso es lo primero para mí, es darme cuenta que no soy el único. Yo a veces, y me está pasando ahorita con el trabajo, como que me agobio y digo, yo cómo les voy a dar esta clase, no sé qué, y me digo, ok, yo no puedo ser la primera persona en el mundo a la que le esté pasando esto. Y trato de cambiar un poco también la perspectiva de, bueno, como nos decía Luisa, este es quien soy yo ahorita, pero ¿quién voy a ser yo en un año, en 5 años? Yo voy a crecer. Y para crecer tengo que ir dando esos pasos de a poquitos y en aprender. Creo que esa mentalidad de crecimiento es esa idea de aprender. Y cuando uno está aprendiendo se tiene que equivocar, forzosamente. Así es como uno aprende a tocar un instrumento, como uno aprende a caminar, como uno aprende un idioma. Todo en la vida se aprende equivocándose, y encontrar esa visión del proceso le ayuda a uno mucho a permitirse equivocarse. Y en esa se empieza uno a escuchar como que si no soy el único, ¿qué historias hay alrededor? Preguntémosle a alguien que haya caminado este camino, y empiezan a contarle de sus equivocaciones y uno dice, sí, ok, sí, no soy el único. Y le dan unos recursos, encontrar esos recursos es muy bueno. Y aquí tratamos de que estos espacios, como este panel que tenemos hoy, se conviertan en un recurso para ustedes que nos ven en este momento, quienes nos van a ver después. Si ustedes tienen estudiantes, compañeros o gente que conocen que tal vez esté pasando por una situación de estas y que este recurso les sirva, nosotros somos un recurso para ustedes. Compartan el video, compartan el contenido que estamos generando, porque nuestra idea es llegar allá, servirles a ustedes y servirle a las personas que están pasando por los caminos que nosotros ya pasamos, y tratar de que no se estropeen tanto como nosotros en nuestro momento. Eh, yo quiero, antes de pedirles los últimos comentarios de despedida a Lorena y a Luisa, me gustaría pedirle a la audiencia que nos escucha ahorita en Facebook que nos cuente, nos ponga en un comentario cuáles serían otros temas que les gustaría que discutiéramos en nuestras futuras sesiones de paneles acerca de salud mental. Entonces, bueno, mientras nuestra audiencia nos responde esa pregunta, Lorena, ¿cuáles son esas palabras de cierre que quieres compartir con nuestra audiencia para que se queden con un mensaje claro de cosas que pueden hacer para identificar si están sintiendo ese síndrome del impostor y qué pueden hacer al respecto? ¿Cuáles son tus palabras de cierre? Cuando sientan que se están exigiendo demasiado, cuando perciban de pronto expectativas de fracaso, cuando tengan sensación de no merecer los logros conseguidos, cuando de pronto estén en ambientes nuevos y en ambientes donde hay críticas hacia la persona que llega, eh, y crean que no merecen estar en ese lugar, cuando hagan, cuando tengan comportamientos en los que se estén saboteando y temor a ser calificados como alguien incompetentes, es necesario reflexionar, buscar un apoyo, una ayuda psicológica que les permita analizar, comprender un poco qué es lo que está pasando, y que ustedes puedan movilizar recursos personales de los que disponemos todos los seres humanos para hacer frente a estas situaciones. Lo importante es no dejarse cargar, no dejar que la situación llegue a, a cuestiones que afecten su salud física, que toquen los trastornos mentales, porque la manera de poder tratarlos va a resultar más difícil.
Muchísimas gracias, Lorena, por esas palabras de cierre. Mientras escuchamos ahorita a Luisa, me gustaría que nos respondan también en Facebook qué les queda de esta charla de hoy, que siento que hay información muy valiosa, muy útil, que a mí me hubiera gustado escuchar hace muchos años y que les agradezco que la estén compartiendo ahorita porque de verdad, de todo corazón, muy honestamente, estoy en medio de ese síndrome del impostor que llega a los poquitos meses de empezar un trabajo nuevo. Y es, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo me escogieron a mí si tomaron la decisión correcta? Entonces, les agradezco mucho eso. Escuchemos a Luisa con sus palabras de cierre. Bueno, varias cositas que me quedan. Creo que una muy importante es como buscar comunidad de alguna manera, buscar como ese sistema de apoyo, pues sí, dependiendo de, que, de cada persona, pues como se lo imagine, ¿no? Pero tener como esa comunidad, como no estar uno solo con sus pensamientos dándole vueltas a toda hora, ¿no? Y no quedarse callado, ¿cierto? Compartir todo eso que están pensando, lo que están sintiendo, etcétera, tener esa comunidad o ese sistema de apoyo con los que pueden compartir. Eh, lo otro es otra vez reiterar lo de la mentalidad de crecimiento, pues saber y confiar que se puede seguir creciendo, que se puede seguir mejorando, que no tiene que estar todo perfecto ya hoy. Eh, y por último, pues que en últimas, o sea, el trabajo, los estudios no es la vida entera, que no todo puede ser, sí, o sea, un trabajo o un programa, un título que estamos consiguiendo, que la vida tiene muchos más aspectos y no nos podemos enfocar absolutamente todo en eso, ni poner, digamos, el valor que tenemos como personas solamente en eso. No, buenísimo, muchísimas gracias por esas palabras de cierre. A mí me pega muchísimo eso de que el valor de uno no es el trabajo, lo que está haciendo, que a veces es fácil que se le olvida a uno y deja uno de sacar tiempo para cosas importantes. Yo quiero aprovechar que tenemos un par de minutos y las tenemos aquí a ustedes dos. Carolina, hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Carolina ha estado detrás de la organización de todo esto y esas son las preguntas valiosísimas que tenemos acá, que todos podemos ver en el banner. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya hablamos de las recomendaciones para uno como persona que está atravesando esta situación. ¿Cuáles son las recomendaciones para los profesores, directores de estudiantes de posgrado que tienen estudiantes que puedan estar atravesando estas situaciones? ¿Qué les dirían ustedes a esas directoras de tesis o de programas de posgrado? ¿O qué les hubiera gustado decirle a ustedes a los de ustedes cuando estaban atravesando estas situaciones? Comencemos con Luisa. Yo creo que tal vez recalcar como esa idea de que es un proceso, ¿cierto? Que no todo tiene que estar perfecto ya, eh, y que hay como muchas más partes de la vida y que no todo es el trabajo, la tesis y lo que sea, sobre todo pues cuando viene de un profesor como tal, yo creo que tal vez escucha uno un poquito más. Me acuerdo mucho en algún festival de clarinete que estábamos haciendo un masterclass yo estaba pues como muy angustiada y también nos decía uno de los profesores, no sé, para tocar mejor esta obra, pues salga, o sea, vaya, lea un libro, camine, o sea, necesita uno también como más experiencias de vida que van, digamos, a nutrir y a enriquecer como todo lo otro. Eh, no sé, eso es lo que... Y sí, pues como tener como el apoyo de los profesores y saber otra vez que ellos también han pasado por esas cosas, que uno no es el único que le ha pasado esto, que ha pensado esto, que ha sentido esto. Yo creo que eso también pues tiene un alto impacto en ese sentido. Valiosísimo, ¿no? Que como profes también, bueno, ya debo ponerme en el rol, seamos más vulnerables y transparentes con nuestras experiencias y nuestras estrategias. Lorena, ¿cuál sería tu respuesta para esta pregunta que nos hace Carolina? Que partamos de nuestro sistema autorreferencial,
que partamos de nuestra historia de vida, de contarles abiertamente todo por lo que hemos pasado, pues que uno considera que se pueda contar, ¿no? Para llegar. Mostrarles que si bien hay un camino complicado, en la vida siempre vamos a tener dificultades, pero que es importante escuchar de nuestros docentes, ellos cómo lo hicieron, cómo hicieron para superar, que puedan en ese conversatorio emitir unas estrategias. A mí me ha funcionado con los estudiantes de doctorado. Desde la primera clase les cuento toda esta demanda emocional que implica un doctorado, porque es importante que ellos lo tengan claro, más allá de los conocimientos y de lo que puedan aprender en el proceso, es prepararlos también en esto importante que es la salud mental. Y ellos que ya puedan tener un conocimiento a qué se están enfrentando, y cuando lo experimenten puedan identificar, pero es un proceso, es un tránsito, no va a ser todo el tiempo y yo puedo tomar estas acciones para cambiar, para mejorar y para permitirme vivirlo de una mejor manera. Bueno, buenísimo. Yo también tomo nota de eso porque pues yo ya debo estar en ese rol de soy profesor. Y yo creo que ahí ven un poco también de la génesis de este espacio, ¿no? Lorena ha estado detrás de esta iniciativa desde el comienzo y es ese principio de partir de mi experiencia personal para poder conectarme a nivel emocional también con la audiencia, especialmente con los estudiantes de posgrado que trabajan con uno, pero para nosotros son todos ustedes que puedan utilizar esto como un recurso. Entonces, hoy bueno, yo hice catarsis. Hiciste catarsis. Muchísimas Sí. Gracias por hacer catarsis con nosotros, Lorena. Gracias a ustedes por permitirme también hacerlo, pero yo hoy sentí que liberé bastante. Esa es la gracia de estos espacios para nosotros también, ¿no? Cuando uno habla de estas cosas, como que también las procesa. Yo también siento un fresquito de estas semanas han sido muy pesadas para mí. Pero bueno, Lorena, Luisa, muchísimas gracias por donarnos su tiempo, sus historias, su energía. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia, a Carolina que ha estado detrás de organizar todo esto, al equipo de Si Puedo y de Devolver Conciencia. Nosotros vamos a estar cada mes con una sesión de estas hablando acerca de salud mental en posgrados y vamos a estar tocando temas, hemos hablado de la tesis, de la relación con el director o con la directora, pero vamos a hablar también de cómo es tener una familia mientras uno hace un posgrado, de tener hijos, etcétera. Tratamos de aproximar todas esas dimensiones de la vida de un estudiante de posgrado y dar estas herramientas y esta conexión personal para que sea más fácil y más llevadera la experiencia para ustedes, para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima. Acá en Devolver Conciencia, en este espacio, nos van a ver en 8 días. Creo que tenemos programa de televisión en Buenaventura en horas de la tarde. Todos los sábados van a ver algo distinto y nuevo en este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.